Buenas noches, mi nombre es Paola Velázquez y junto con Ángela Patricia Muñoz y Ana Milena Viracacha vamos a realizar la actividad complementaria número 6. Esta consta de 4 puntos. En el primero vamos a encontrar un Smart Art de todo lo que se trata sobre el impuesto predial y todos sus componentes. Vamos a encontrar un caso de trabajo. Vamos a encontrar en el punto 3 un Smart Art del impuesto de vehículo y todo lo relacionado a este impuesto. Y en el punto 4 vamos a encontrar un caso número 2. También vamos a ver las conclusiones y las referencias bibliográficas de la información encontrada. Bueno, ¿qué es el IPU? Impuesto Predial Unificado. Este es un tributo municipal que grava la propiedad o la posesión de bienes inmuebles, ya sea que tengan naturaleza rural o urbana. Bueno, ¿qué norma regula este impuesto? La ley que regula este impuesto principalmente es la Ley 44 de 1990. La Ley 1450 del 2011, en su artículo número 23, nos expone que se garantiza que este avalúo catastral sea coherente con el valor real del bien inmueble. La Ley 95 del 2019 mejora y actualiza esta información en cuanto a los predios en Colombia para que el avalúo catastral sea más real y se permita calcular de forma más justa para tener el verdadero valor del impuesto predial. Esto tiene acuerdos, pueden ser municipales o distritales, es decir, cada municipio define las tarifas, los beneficios y el calendario de pagos. ¿Tiene algún impuesto complementario? Claro. ¿Qué es este impuesto? Este es un cobro adicional que se liquida junto con el impuesto predial, porque tiene una destinación específica. Esta es la sobretasa ambiental de la CAR. La CAR es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Este impuesto se usa para la protección del medio ambiente, la conservación de recursos naturales, el funcionamiento de las corporaciones de la CAR y diversas entidades que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, hay un sujeto activo que es el municipio o la CAR, quien recauda o recibe el dinero. El sujeto pasivo es el propietario o poseedor del predio. El hecho generador es tener un bien inmueble. La base gravable es el avalúo catastral del predio. Más adelante vamos a explicar qué es el avalúo catastral. Y la tarifa es el porcentaje adicional fijado por la ley o por el municipio. Bueno, ¿y qué es lo que grava el impuesto predial? Este grava la posesión o la propiedad de bienes inmuebles. Se paga por tener casas, apartamentos, fincas, locales comerciales y lotes. Este impuesto no grava ingresos ni ganancias, grava el bien inmueble en sí, es decir, la propiedad que se tiene. Entonces, ¿qué es el catastro? El catastro es el registro administrativo que contiene la información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles. Este sirve como base para determinar cuál es el valor del impuesto predial. ¿Qué información tiene? Bueno, esta debe tener la ubicación del predio, el área, es decir, el tamaño, el tipo de inmueble, que sea casa, lote, finca, etcétera, el avalúo catastral, es decir, el valor del predio, y el propietario o poseedor. Sus características físicas y económicas influyen en la determinación del impuesto predial. También influye mucho el estrato y las siguientes características que vamos a ver. ¿Cómo se clasifican estos predios? Bueno, pueden ser según su ubicación, pueden ser predios urbanos, rurales o de expansión urbana, es decir, que están convirtiéndose en una zona urbana. Según su ubicación, pueden ser residenciales, comerciales, industriales, dotaciones que son iglesias o son centros culturales y agropecuarios. Y según su ubicación, puede ser por tamaño, el área del terreno, tipo de construcción, ubicación, si la zona está valorizada o no, y el estrato en las zonas urbanas. Bueno, ¿cuáles son los elementos avaluables? Son los que se tienen en cuenta para calcular el avalúo catastral.
Este es el terreno, las construcciones, las mejoras permanentes y los anexos, es decir, si tiene bodega, si tiene garaje y si son estructuras fijas, si hay vías internas o si hay redes cerca. Los elementos que no son avaluables, estos son los que no se tienen en cuenta para hacer el avalúo. Son los bienes muebles de la casa, es la maquinaria removible, los cultivos transitorios y los elementos temporales o no. Es decir, todo lo que está pegado al suelo o es permanente es avaluable y lo que se puede remover no es avaluable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de los predios. Bueno, los predios. No todos los predios se tratan igual ni pagan lo mismo porque depende de para qué se usan o qué tipo de bien son. Hay predios que no son sujetos a pagar este impuesto, es decir, son predios que no están obligados a pagar el impuesto, son bienes de uso público como calles, parques, ríos o playas. Estos no pagan porque son de uso público. Hay predios exentos. Son predios que sí deben pagar, pero la ley o el municipio les da el beneficio de no pagar. Pueden ser iglesias, algunos colegios, entidades sin ánimo de lucro y bienes de interés cultural. Estos no pagan porque cumplen una función social. Este sí está grabado el impuesto, pero le dan el beneficio y resulta sin pagar. En la exclusión vemos que son predios que la norma decide no incluir dentro del impuesto en ciertos casos. Desde el inicio no hace parte del impuesto y depende de las normas que tenga cada municipio. En cuanto a la presunción, se entiende como el hecho de que la ley asuma el valor o la condición mínima del predio, aunque no esté totalmente claro. Es decir, el municipio y la ley fijan una base mínima para evitar que se declaren valores muy bajos por un precio, para hacerlo un poco más justo. Entonces, ¿cuál es la periodicidad del impuesto predial y cuándo se causa? Bueno, el impuesto predial es de periodicidad anual, es decir, se paga una vez al año, aunque algunos municipios permiten pagarlo por cuotas. ¿Y cuándo se causa? Bueno, este impuesto se causa el 1 de enero de cada año. El obligado a pagarlo es quien figure como propietario o poseedor en esa fecha. Auditoría de impuesto predial. Un cliente de estrato 4 en Bogotá recibe una factura de predial para el 2026 por un valor de 4.200.000. En el año anterior, 2025, había pagado 1.800.000. Esto no se han realizado nuevas construcciones ni cambios de uso. En este caso se pide calcular el tope máximo legal según el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, indicar el valor de exceso congelado que la Administración no debe cobrar y redactar el argumento técnico para un derecho de petición válido. Para resolver este caso nos remitimos al artículo 6 de la Ley 44 de 1990, la cual establece que el impuesto al predial no puede aumentar más del 100% respecto al año anterior. Expone pues algunas excepciones como son nuevas construcciones, cambio de uso, entre otras. En este caso no aplica ninguna de las excepciones. Tenemos que para los datos del caso que el predial del 2025 fue de 1.800.000, el predial facturado para el 2026 fue por 4.200.000 y al hacer el cálculo eh, se multiplica el 1.800.000 por 2, esto es igual a 3.600.000. El incremento máximo permitido es del 100%, es decir, 3.600.000, ese es el valor máximo legal que puede cobrar en el 2026. Se evidencia pues que hay un exceso al restar de los 4.200.000 los 3.600 es igual a 600. El incremento real que se tuvo en este caso fue de un 133%. El incremento del impuesto predial en un 133% de 1.800.000 a 4.200.000 viola el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, ya que supera pues el límite permitido.
Se identificó pues que hay un incumplimiento normativo, una desviación en la liquidación, riesgos de vulneración de los derechos del contribuyente y una necesidad de acción correctiva. De ac- eh, el argumento técnico para un derecho de petición es que, de acuerdo a la Ley 44 de 1990, el impuesto predial no puede incrementarse en más de 100% frente al año anterior, y en este caso el valor pasó de 1.800.000 a 4.200.000, superando dicho límite legal. Dado que no existen modificaciones físicas, jurídicas ni económicas del predio, no se cumplen las excepciones que permitirían dicho incremento. Por lo tanto, el valor que excede el límite legal correspondiente a 600.000 constituye un cobro sin fundamento jurídico, por lo cual resulta inexigible y se debe ser eliminado mediante la reliquidación. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Muñoz, de desarrollo el punto número 2, que es impuesto de vehículos mediante Smart, dando respuesta a las siguientes interrogantes. Vamos a iniciar hablando de qué es el impuesto de vehículos. Este tributo nacional corresponde a el tributo directo que tienen como tal los vehículos grabados. En este caso, pues el contribuyente que posea un vehículo grabado debe responder al valor de este impuesto y deberá pagarlo al municipio donde se encuentra matriculado el vehículo. En este caso, la norma que regula el impuesto radica mediante la Ley 488 de 1998, mediante su artículo 138 al 151, pues donde se define y se establece el impuesto de vehículos, especificando como tal cuáles son los vehículos, especificando como tal toda la norma. Asimismo, pues la ley 633 del 2000 también habla y establece la normativa del impuesto vehicular. Ahora bien, ¿qué regulación nacional o territorial tiene este impuesto? Este impuesto se regula mediante pues, el decreto 352 del 2002 y también mediante el estatuto tributario, donde se regula mediante la territorialidad, es decir, si el contribuyente compró hoy como tal su vehículo en el distrito capital, es decir, Bogotá, él deberá pagar el impuesto a vehículos en Bogotá. Si, digamos, en este caso vive en la ciudad de Medellín, pero compró el vehículo acá en Bogotá, debe pagar en la ciudad donde se encuentra matriculado el vehículo. Es por ende, pues que se regula este impuesto según el gobierno de los municipios que establezcan como tal las reglas, como tal las directrices, los acuerdos, los impuestos, el porcentaje de pago. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué grava este impuesto. El impuesto generador es la propiedad o la posesión de los vehículos automotores grabados matriculados en la municipalidad y con ello pues los elementos corresponden a el activo, que en este caso pues sería el sujeto activo, a el ente territorial, es decir, en este caso, no sé, Bogotá. El sujeto pasivo, que sería el propietario, el contribuyente que posee el vehículo o que o tiene a nombre el vehículo, la base gravable, el valor comercial del vehículo que se establece anualmente por el Ministerio de Transporte y la tarifa, es decir, su porcentaje de pago dependiendo del tipo de vehículo, pero pues esto lo vamos a ver más adelante donde pues nos daremos cuenta que varía según la base gravable determinada por el tipo de vehículo. Acá vamos a ver una pequeña imagen donde pues la sacamos del Ministerio de Transporte, donde nos habla de la base gravable de vehículos automotores vigencia para el 2026. De acuerdo a la resolución mencionada, establece como tal la base gravable de acuerdo al tipo de vehículo que tenga el contribuyente. Es decir, si es un tipo de vehículo automóvil, si es una camioneta, si es campero, si es una camioneta doble cabina, pues a cuál tipo de tabla debe dirigirse para establecer la base gravable. ¿Sí? Entonces aquí el Ministerio como tal de Transporte nos brinda esta información. Vamos ahora a la clasificación de vehículos. En este caso hay 5 tipos de clasificación y que mediante la Ley 488 de 1998 establece las directrices mediante el Ministerio de Transporte para su clasificación
que es fundamental, ya que permite pues establecer la base gravable de acuerdo al tipo de vehículo, asimismo su tarifa aplicable y para que se aplique a nivel nacional este impuesto. Empezamos con los vehículos particulares, que corresponde a todos aquellos vehículos destinados a transporte de personas o bienes para uso privado. En este caso corresponde a lo que son automóviles, camionetas, camperos, station wagon y vehículos de uso deportivo. Ahora lo que son los vehículos de carga y de pasajeros corresponden a aquellos vehículos que se categorizan por la capacidad técnica y de servicio que prestan, como lo son los camiones, los tractocamiones, las volquetas y todos estos vehículos de transporte de carga. También lo que son vehículos de pasajeros, como lo que son los buses. Y ahora vamos para lo que son las motocicletas. Se clasifican por la capacidad del motor, es decir, que a partir de la motocicleta, a partir de los 125 centímetros cúbicos, son gravables y deben pagar el impuesto vehicular. Es decir, si tiene un cilindraje mayor a los 125, debe pagar como tal y responder al impuesto. Las que no superan los 125, pues sí deben responder como tal a los acuerdos de semaforización, pero no deben aplicar al impuesto vehicular. Los vehículos públicos, en este caso, pues mediante el decreto 352 del 2002, corresponden a vehículos que están sujetos a regímenes simplificados que pueden contar con excepciones temporales o tarifas diferenciadas para incentivar el transporte organizado en la ciudad. Por último, tenemos los vehículos eléctricos y híbridos, que en este caso pues entran como tal a esta nueva categoría y que pues ha tenido como tal una nueva clasificación especial. Aquellos vehículos híbridos, es decir, los que se recargan eléctricamente y no usan combustible, o que son ambos, es decir, por eso híbridos, tanto eléctricos como a combustible, mediante pues el acuerdo 780 del 2025, los vehículos en Bogotá tendrán como tal un 40% de descuento dentro del impuesto vehicular durante 5 años. También pues está establecido por la ley 1964 del 2019. Entonces, esto es como tal un beneficio, pero una clasificación dentro de los vehículos y el impuesto vehicular, que tenemos las excepciones y las exclusiones. En estos excluidos entran los vehículos correspondientes como bicicletas, motonetas, motocicletas menores a los 125 cilindros cúbicos. También tenemos los exentos, que son los vehículos de uso oficial, como lo son la fuerza militar, la policía, que pertenecen pues al Estado colombiano, los vehículos de propiedad de entidades territoriales y también vehículos dedicados a servicios diplomáticos. Tenemos también, pues lo que hace un momento mencioné, los híbridos o eléctricos, que son estos vehículos que tienen el beneficio de un 40% de descuento dentro del impuesto vehicular establecido por el acuerdo 780 del 2020 para todos aquellos vehículos que se encuentran matriculados en la ciudad de Bogotá. Este pues beneficio será durante 5 años donde se le brindará este descuento. Vamos para lo que es la periodicidad del impuesto, que esta periodicidad corresponde a lo que es de carácter anual, es decir, todos los años estaría como tal generando el impuesto, y la causación en este caso se realizaría mediante el pago el 1 de enero de cada año. Respecto a los vehículos nuevos, se causa a la fecha de la factura de la compra de este vehículo o la solicitud de la matrícula. Para el avalúo y la base gravable, pues se determinan mediante
mediante el Ministerio de Transporte, donde pues dependiendo de las características, el modelo, el tipo de vehículo y ciertas características que solicita como tal el Ministerio de Transporte, se emite como tal la resolución y se brindan las tablas de valores comerciales que tendría como tal el vehículo. Cada marca, cada modelo, cada tipo de línea de vehículo, y si no se encuentra como tal una en específico, la ley indica que debe acercarse a al vehículo más parecido o similar que tiene como tal el contribuyente para aplicar como tal a su avalúo. La base gravable pues va a depender mucho de ello, dependiendo del tipo de vehículo que se tenga y el valor que esté evaluado el vehículo. Con ello pues determinamos las tarifas, que se distinguen en tres rangos. El rango 1, que es del 1.5%, que son los vehículos que están en el primer tope. El primer tope son aquellos que tienen un precio de 57.349.000 pesos para este año, y pues se le aplicaría un 1.5%, que si es el caso de la ciudad de Bogotá, si está registrada en Bogotá, pues tendría que aplicársele un 0,2%, ya que Bogotá aplica un porcentaje para el cuidado del proceso ambiental. Si está dentro del rango 2, se le aplica un 2.5, es decir, aquellos vehículos que tienen el precio de 57.349.000 hasta los 129 millones de pesos. Y si es un vehículo que supera como tal los 129.032.000, debe aplicar como tal el tercer rango, que es decir, el 3.5%. Entonces, dependiendo del valor del vehículo, vamos a determinar como tal las tarifas de pago. Caso 2. Evaluación de inversión en movilidad sostenible. Una empresa debe renovar su flota de vehículos. Tiene dos opciones para un presupuesto de 130.000 por unidad. La opción A es un vehículo a combustión, gasolina, y la opción B es un vehículo híbrido eléctrico nuevo. Se pide determinar la tarifa mm, de Bogotá para el 2026 para cada opción. Calcular el impuesto vehicular para los primeros 5 años de la opción B, aplicando el descuento del 40% de acuerdo al acuerdo 780 del 2020, y sumar el costo fijo de la valorización de la semaforización, el cual corresponde a 117.000, y determinar el impacto total en el flujo de caja. Para este caso, la Secretaría de Hacienda de Bogotá indica que para el 2026 los vehículos particulares con avalúo superior a 129.032.000 pagan una tarifa del 3,7%, de tarifa que ya incorpora los 0,2 puntos porcentuales adicionales aplicables en Bogotá desde el 2023. En cuanto a los vehículos híbridos eléctricos, establece que los vehículos no matriculados en Bogotá tienen descuento del 40% del impuesto durante los 5 años siguientes a la matrícula, y que los derechos de semaforización 2026 son de 117.000. En este caso, para las dos opciones, el rango a aplicar es 129.032.000, ya que las dos unidades tienen un valor de 130 millones. Para el impuesto vehicular por opción, tenemos la opción A, que es a gasolina. Este sería de 4.810.000, sería el impuesto anual de la opción de gasolina. Para el híbrido eléctrico nuevo, este tiene pues un impuesto base de 4.810.000, pero se le aplica el descuento del 40% y queda, es que corresponde a 1.924.000. Acá al el impuesto base se le resta el descuento y queda un impuesto a pagar de 2.886.000. En cuanto al costo fijo de semaforización para el 2026, corresponde a 117.000 para cada opción, sumando al impuesto en la semaforización. Para la opción A, el de gasolina, queda un impuesto a pagar de 4.227.000, y para el vehículo híbrido eléctrico quedaría un impuesto a pagar anual de 3.003.000.
Acá vemos pues la opción A, el flujo de caja a los 5 años, y también de la opción B, aplicando el descuento y de acuerdo a cada año. El de gasolina pagaría durante los 5 años 24.635.000, eh, mientras que el vehículo híbrido pagaría 15.015.000, se presentaría un ahorro de 9.620.000. En consecuencia, la acción híbrida genera un ahorro acumulado de 9.620.000 por unidad en los primeros 5 años, por lo que desde el punto de vista tributario y de flujo de caja fijo resulta más conveniente. Se mantuvo la base de 130 millones para el cálculo de 5 años para fines académicos. Sin embargo, en la práctica la valor anual puede cambiar según la tabla oficial del Ministerio de Transporte para cada vigencia.